candidato. Andrónico Rodríguez, el joven candidato a presidente de Bolivia que enoja a Evo Morales. Es el presidente del Senado que ha sorprendido con el anuncio de su candidatura a las elecciones generales de agosto próximo, lejos de su mentor y también del gobierno de Luis Arce. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre la crisis económica que afecta a Bolivia mientras hay una creciente fractura interna que divide al oficialismo en tres bloques. Por una parte, el evismo, el arcismo y el ala renovadora. Todavía, hermano Andrónico, tiene tiempo para reaccionar, reflexionar y estar con su pueblo. Mi experiencia siempre está con el pueblo. Para todas las nuevas generaciones, la política no se hace con mentiras. Quien piensa que están haciendo una trampita, eso, el pueblo todo sabe después. Nuestro gran objetivo es construir una unidad verdadera, una unidad basada en una agenda común y no en intereses personales. Este es el tiempo del pueblo, este es el tiempo de la unidad y la esperanza. Andrónico Rodríguez ha nacido en 1988 en Sacaba, una localidad en el trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hojas de coca, que es bastión político y sindical de Evo Morales y donde el mismo senador también forjó su liderazgo cocalero. Evo Morales insiste en que su liderazgo representa la continuidad del proceso de cambio iniciado en el 2006, pero el ala renovadora busca mayor apertura, renovación dentro de la izquierda en Bolivia. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, muestran sus lados en este ángulo que se centra en Bolivia. Voy a saludar a Hugo Sandoval, él es vocero del partido Alianza Unidad Frente, que participa en las elecciones generales en Bolivia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, señor Sandoval, al programa Ángulo. Muchas gracias, Ruth, un saludo cordial a toda tu teleaudiencia, un abrazo desde Bolivia. Gracias. También le voy a dar la cordial bienvenida en Bolivia a José Peralta. Él es analista político. Gracias por estar con nosotros en Ángulo. Bienvenido. Voy a empezar con usted, señor Sandoval. Ustedes que van a participar también como fracción política en las próximas elecciones de agosto. Quiero conocer su criterio en esta introducción. ¿Qué decir de estas tres alternativas dentro de lo que sería el oficialismo en Bolivia? Las tres alternativas que se han presentado sobre la mesa, hablando de Evo Morales, hablando del presidente actual y también del presidente del Senado que se ha sumado a estas aspiraciones el fin de semana pasado. Usted lo ha dicho y es lo correcto, son tres alternativas dentro del movimiento al socialismo que representan 20 años de un régimen, de una gestión que nos ha llevado a este momento trágico en Bolivia. Un momento trágico decimos porque estamos sufriendo de una crisis económica galopante, donde no hay dólares, donde no hay combustible, donde el precio de los comestibles ha subido exageradamente y donde el 85%, casi el 90% de los bolivianos no goza de un empleo, no goza de un trabajo. Estas tres alternativas representan estos 20 años de régimen que tienen que ver con persecución política, que tienen que ver con un mal manejo de la economía, que tienen que ver con un crecimiento indiscriminado del Estado que no genera utilidades, no genera nada. Quiere decir 20 años también de no haber reproducido fuertemente lo que financiaba a Bolivia, que eran los hidrocarburos. Estas tres alternativas representan eso, uno más joven, otro más mayor, pero al final de cuentas representan la misma línea política, ideológica y económica que nos ha llevado a este momento de crisis.
Gracias por esta primera intervención. Voy a darle la palabra ahora a José Peralta, analista político, con la misma inquietud, hablando de este síntoma político de la situación que hay actualmente en Bolivia, particularmente con quienes están aspirando a ocupar un cargo de poder en Bolivia, pero dentro del oficialismo. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, la situación política ahorita de momento es crítica, ¿no? Porque el más, o sea, ¿hola? Hay tres. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, José. Es porque hay tres facciones, básicamente, ¿no? Andrónico, Evo y Arce Catacora. Pero el escenario preelectoral ahorita creo que está determinado, ¿no? Por la situación económica. Alguien que hablaba antes de mí ya lo daba una descripción general. Por tanto, ahorita está todo intensamente, digamos, políticamente hablando, está fuerte porque hay una incertidumbre política y también hay un descontexto socioeconómico. O sea, todo ha conjugado, digámoslo así, ¿no? En los ciudadanos. Y por tanto, esta complejidad sociopolítica y socioeconómica hace que la gente no sepa, digamos, no haya una preferencia electoral ahorita predominante como hubo en las anteriores elecciones. Pero al mismo tiempo, a diferencia de anteriores elecciones, cuando más o menos el MAS era un partido predominante, o más o menos era un partido predominante, ahora no lo es, ya la gente tenía ciertas tendencias, ¿no? Hoy día no hay esas tendencias marcadas como años anteriores. Y lo peor de todo es la condición, la situación socioeconómica, ¿no? Que es lo que genera malestar en condo en la ciudadanía y más complejidad. Gracias por esta primera intervención. Voy a integrar en este momento al panel aquí de Ángulo. En Bolivia me acompaña a esta hora Daniel Rojas Montes de Oca, diputado nacional por el partido MAS. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido al programa Ángulo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos acá para poder hacer análisis. Gracias por participar con nosotros. Y claro, aquí estamos hablando de tres alternativas dentro de lo que sería el oficialismo. El presidente del Senado, este joven que según titulan muchos medios de comunicación, joven candidato que ha enardecido o enfurece a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, que también aspira a ser candidato, no sé cómo, pero sí aspira. ¿Qué es lo que está pasando dentro del oficialismo? Ya veíamos ese divorcio político, primero de Evo Morales con Luis Arce, y ahora entra un tercer integrante en esta disputa. Bueno, lo que pasa, uno no se le conoce a las personas, ¿no? Hasta que le das el poder y el dinero. Son dos factores que cambian la mentalidad de una persona. En esta situación no pasa desapercibido el señor Luis Arce y el señor Antonio. Todos, la derecha boliviana, están haciéndole frente a Evo Morales. Hoy pasó a la vereda del frente el señor Andrónico Rodríguez para hacerle frente a Evo Morales, y de alguna manera eso ha generado algún descontento en todas las organizaciones sociales de Bolivia, y ha sido rechazado porque no puedes salirte de la casa por la ventana de tu familia. Tenés que salirte de tu casa como corresponde, respetando a tus padres. Y eso fue lo que ha sucedido últimamente con el señor Andrónico Rodríguez. Salió mintiendo, diciendo de que él no iba a ser candidato, que iba a respetar todas las decisiones orgánicas de las organizaciones sociales. No fue así, pura demagogia. Entonces, eso ha generado un rechazo. Un primer evento en el departamento de Cochabamba, donde él es oriundo, en Sacaba, ha sido rechazado porque se contrataron puros funcionarios de las alcaldías para poder participar. Primer rechazo. El segundo rechazo fue en la ciudad del Alto, ¿no? El señor Andrónico Rodríguez hizo proclamarse con poca asistencia. Lo tercero, en el departamento de Santa Cruz, bastiones de Evo Morales, más, que era en ese entonces San Julián. El día de ayer han venido de otros lugares para querer amedrentar, y los mismos comunarios del lugar han rechazado para que se pueda proclamar. Entonces, yo creo que hay que saber hacer política, una política sana dentro de nuestras organizaciones sociales. El día sábado había una concentración en Chimoré donde se proclamó nuevamente a Evo Morales, y la gente de Andrónico Rodríguez por los aires tirando afiches con la cara de Andrónico Rodríguez.
Luis Arce, ya no hay nada que hablar. Está culminando su gestión, una gestión desastrosa, plagado de traición, de corrupción familiar dentro del mismo Estado. La oposición boliviana, ni qué decir, ¿no? Una oposición desfragmentada, una oposición que solo velan intereses personales, familiares de ellos mismos. Ahora nosotros vemos la única opción que tiene proyecto de país, la única opción que tiene un programa de gobierno para sacar a la crisis de la cual nos ha sumido el gobierno de Luis Arce. Yo creo que la tiene Evo Morales, porque constantemente, todos los días, 8 a 10 organizaciones por día recibe en el trópico de Cochabamba, donde hoy están resguardando las organizaciones sociales, fruto de una persecución política, judicial, una guerra de las Juárez que le iniciaron a nuestro comandante. Eso podemos hacer un análisis del contexto nacional de las elecciones. Ya. Voy a darle la palabra a Hugo Sandoval para que haga uso de la réplica en el caso de tenerla. Ahí nos ha explicado el señor Rojas Montes de Oca un poco las razones, hablando de esta aspiración, diciendo pues que Andrónico Rodríguez había dicho una cosa, después había salido con otra, de cierta manera traicionando a Evo Morales y también hablando de las posibilidades que tendría en este caso Luis Arce de ser reelecto. ¿Qué decir al respecto? Adelante. Bueno, hay cosas que puntualizar. La primera es pues que definitivamente el movimiento al socialismo nos muestra la clase de casa o familia que son, viven entre traiciones hace 20 años, viven acusándose de traiciones entre ellos, y la única traición es al pueblo boliviano, porque la crisis económica, política y social que vive Bolivia es desde hace 20 años de movimiento al socialismo en Bolivia. Lo segundo que hay que puntualizar y que me llama la atención profundamente es que tengamos que decirle a algún compatriota boliviano comandante, eso quiere decir que asumimos que Evo Morales comanda algún ejército paramilitar, para extraños desde alguna parte del país. Y tercero, pues hay normativa que respetar. Yo quiero hacerles recuerdo que el pueblo boliviano desde el 2016 viene insistiendo en la no habilitación de la reelección de algunos de los candidatos, y pues yo no entiendo cómo Evo Morales puede pretender querer ser candidato cuando está inhabilitado por la Constitución. Y por último, para puntualizar, es pues indudable que no se puede gobernar desde una isla. ¿Cómo podemos asumir que hay un gobierno en Bolivia desde el Chapare? O sea, si no salimos para los demás lugares del país, pues quiere decir que no, definitivamente estamos hablando de islas, de centros extraños dentro del país. ¿Existe eso? No sé, tal vez en Colombia existe, tal vez en Venezuela, tal vez en otro país, yo creo que no, ¿no? Entonces yo creo que partamos de ese principio fundamental. La democracia es con candidatos reales, la democracia es pues abriendo la democracia y este país necesita que alguien le dé soluciones a esta crisis política, económica, social, y no le van a dar soluciones a los que pues destruyeron el país, que son tres: Evo Morales, Andrónico Rodríguez y Luis Arce Catacor. Y como dice el diputado, pues son tres personas, tres individuos que viven entre traiciones hace 20 años. Ya le voy a dar la palabra al señor Daniel para hacer uso de la contrarréplica. Antes quiero saber el criterio de José Peralta, con todo lo que han dicho sus antecesores. Bueno, en este momento hay que aclarar algo, lo que está pasando en este momento político en Bolivia. No, la fragmentación y las disputas están en los dos bandos, llámese izquierda, derecha, oficialismo u oposición, ¿ya? La incertidumbre política preelectoral es cada día más intensa, ¿no? Estamos en una semana cabalmente donde tienen que inscribirse las candidaturas y han saltado por todos los frentes, por todos los espacios, ya conflictos y divisiones internas, ¿no? Se torpedean entre ellos, entre androniquistas y evistas, están en un conflicto político ahorita. Por otro lado, la candidatura de Arce no parece que no hay un acuerdo con el Pacto de Unidad, que no pueden consolidarla. Y por otro lado, el lado de la oposición, también que no se entienden entre ellos. Por tanto, ahorita la situación en Bolivia es una sensibilidad política máxima
¿ya? Pero sobre todo la incertidumbre, ¿no? Y la descoordinación, desacuerdo que hay, que esto es muy complicado, porque estamos hablando de que en estos pasados 20 años Bolivia prácticamente se ha desinstitucionalizado, ¿ya? A pesar de ciertos alcances socioeconómicos que tuvo gracias al gobierno de Evo Morales, pero en la práctica hay una desinstitucionalización. Y eso en este momento, ni de la izquierda ni de la derecha hay una propuesta, digamos, para fortalecer esto, para reiniciar, porque somos un país, digámoslo así, somos el hazmerreír en Sudamérica, con respecto a que nos comportamos como unos adolescentes, porque no respetamos las reglas de juego. Y ahorita en este momento están como niños peleándose por los espacios de poder con acusaciones y contraacusaciones que son irrelevantes, digamos, para el mediano y largo plazo. Solamente esto, ¿cuál es el síntoma que nos dice esto? ¿Qué nos dice toda esta disputa? Es justamente la disputa por las cosas mínimas, por las cosas pequeñas entre ciertos caudillos, grupos de poder, que obviamente, a diferencia de anteriores elecciones, ahora se hace más manifiesto porque el ex partido predominante ahora tiene 3 facciones, ¿ya? Y así como los actores que están hablando anteriormente están defendiendo a su caudillo, a su republiqueta, ¿no? Y por tanto, esto es lo que genera mayor inestabilidad, incertidumbre, pero sobre todo, no genera esperanza con respecto a cuándo vamos a reinstitucionalizar el país. Bolivia, que es algo que está, a mí personalmente me preocupa bastante porque nadie cree en nadie en este país. Y más bien, los precandidatos y los actores están agudizando esto, no están buscando una alternativa para mejorar y reinstitucionalizar la sociedad boliviana. Regreso luego del corte comercial a escuchar la contrarréplica de Daniel Rojas sobre lo que decía hace un momento también el señor Hugo Sandoval. Estamos aquí hablando de los problemas que hay en Bolivia. En el siguiente bloque vamos a profundizar estos problemas, el problema económico que se ha ahondado en la era de Luis Arce, quien sabemos pues fue el heredero político de Evo Morales. Ahora aparece Andrónico Rodríguez, un joven candidato a la presidencia de Bolivia para el próximo 17 de agosto, que ha enojado a Evo Morales. Él es el actual presidente del Senado y este fin de semana ha presentado su intención de participar en las próximas elecciones, lejos de quien fue su mentor, Evo Morales, y también del gobierno de Luis Arce. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo, hablando un poco del panorama político que se vive en Bolivia. En agosto hay elecciones presidenciales. Andrónico Rodríguez fue candidato al Senado por el gubernamental Movimiento al Socialismo Más, por Cochabamba, en los fallidos comicios generales del 2019, que fueron anulados tras la crisis que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales, esto a la presidencia, en medio de acusaciones oficialistas de un golpe de Estado y también denuncias opositoras de fraude electoral a su favor. Durante esta crisis, Rodríguez tuvo protagonismo junto a otros líderes cocaleros en estas movilizaciones contra el gobierno interino de Yanín Áñez. En el 2020 ya se mencionó su nombre entre los posibles candidatos del MAS para las elecciones del 2020, aunque finalmente Evo Morales eligió a su exministro de Economía, a Luis Arce, mientras que Rodríguez volvió a postularse para el Senado. En noviembre del mismo año, del 2020, fue elegido presidente de la Cámara Alta, ha sido ratificado en este puesto durante toda la legislatura. Ahora sí, voy a escuchar, Daniel, su turno para la contrarréplica con respecto a lo que planteaba hace un momento Hugo Sandoval y también con lo que concluyó José Peralta con respecto a ni el oficialismo ni tampoco pues la oposición tienen una seriedad política o compromiso con las necesidades reales que hay en Bolivia. Gracias. Lo que pasa, a ver, para ser un analista político, tenés que hacer un análisis imparcial, ¿no? No mintiendo, como lo he escuchado hace rato al otro lado del panel, mencionando de que Evo Morales no estaría diputado. Yo creo que hace una mala interpretación de la Constitución Política del Estado que tiene nuestro Estado constitucional de Bolivia, decir de que Evo Morales no estuviera habilitado.
¿no? Ha pasado 2 gestiones. Evidentemente nuestra Constitución menciona la reelección indefinida, ¿no? Entonces Evo Morales ya pasó 2 gestiones. Una, la del gobierno de facto de Yanine Áñez, otra la que está concluyendo el señor Luis Arce. Entonces, interpretativos, juristas internacionales, a la semana pasada de España, de otros países, han venido justamente a hacer una interpretación de nuestra Constitución Política del Estado y han ratificado que Evo está plenamente habilitado. Lo que pasa ahí es hay un miedo tremendo de la derecha boliviana y la nueva derecha de querer eliminar del mapa político a Evo Morales y también eliminarlo físicamente, como lo han hecho el año pasado, ¿no? A tal punto de quererlo asesinar, porque Evo es una amenaza para todos aquellos que de alguna manera están empeñados en destrozar nuestros recursos naturales en nuestro país. Entonces yo creo que hay que hacer una interpretación sana cuando lista, ¿no? La derecha boliviana tuvo su oportunidad el año 2020 de gobernar casi un año, ¿no? Lo único que se han dedicado a la derecha boliviana, y cabe recordar al señor analista, de que han entrado solamente a robar, ¿no? No han dejado ni un bolígrafo para que pudiera por lo menos estar en los secretarios. Entonces se ha demostrado que la derecha boliviana no está capacitada para gobernar el país. En cambio, el proyecto país de nuestro instrumento, de las organizaciones sociales, liderado por nuestro hermano Evo, comandante, le digo, por si al otro lado del panel decía comandante, los que estamos en revolución sabemos a quién decirle comandante. Y los que hemos ido al cuartel somos reservistas, sabemos a quién decir comandante. En este caso, nuestro comandante Evo Morales tiene un proyecto, una visión de país, que ha presentado su programa de trabajo, cómo va a enfrentar esta crisis. Entonces, recalco nuevamente, lo que pasa acá en Bolivia es una especie de lafuare, una guerra judicial para recalcar, eliminar a Evo Morales porque representa una fuerte amenaza. Entonces, yo creo que no hay que mentirle al pueblo boliviano de lo que realmente qué pasó en 14 años. Gracias a Evo Morales hemos modificado nuestra Constitución con errores o no errores. Eso se ha venido subsanando en el camino y ha habido una estabilidad económica en 14 años. No ha habido lo que hoy está sucediendo en nuestro país. Y para reconducir todos esos errores, nuevamente nuestro comandante Evo va a asumir y vamos a hacer gobierno. Este 16 de mayo nos estamos constituyendo en la ciudad de La Paz para poder inscribir a nuestro comandante Evo para que pueda participar en las elecciones nacionales. Y yo les digo a los dos panelistas... ¿Cómo lo van a hacer? Sí, ¿cómo lo van a hacer, señor Rojas? ¿Cómo lo piensan hacer? Porque hasta el momento el expresidente Evo Morales no podría presentarse de candidato. A ver, las organizaciones sociales se van a concentrar en la ciudad de La Paz. No quisimos mencionar el tema con qué sigla, con qué agrupación vamos a participar, porque el gobierno nacional, que tiene sometido al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Constitucional, sigla que nosotros queremos entablar para poder participar, es sigla que está amenazada o con el fin de anularlo para que no participe en las elecciones. Los elementos jurídicos, existen todos los argumentos jurídicos para que Evo pueda participar. Entonces, el momento, cuando se esté inscribiendo, nosotros vamos a quedarnos en familia hasta que el último momento podamos participar. Quieren deshacerse de Evo Morales, lo correcto, desháganse en las urnas y no sean cobardes de querer eliminar, ni siquiera dejándolo participar a un líder indígena. Evo representa al movimiento indígena popular de Bolivia, que bastantes años han luchado para poder llegar a ser gobierno y gracias a los movimientos sociales que han elegido Evo Morales, ha sido gobierno y le ha dado estabilidad. Las encuestas lo dicen, con el más de 60-70%, Evo Morales lidera las encuestas, a pesar que acá en Bolivia los medios de comunicación han prohibido de que puedan transmitir o informar el tema de las encuestas
porque a Evo Morales incluso dicen que no lo pongan ni siquiera en la encuesta porque no estaría supuestamente habilitado. Entonces hay todo un plan maquiavélico para deshacerse de Evo. Recalco, desháganse de Evo, pero en las urnas, y no sean cobardes, eliminarlo antes de tiempo y quererlo incluso llegar a asesinar. Señor José Peralta, quiero darle la palabra antes de irme al corte comercial. Lo que ha afirmado el señor Rojas con respecto a estas manifestaciones, a esta situación de insistir en la candidatura el expresidente Evo Morales, a pesar de que un tribunal de justicia lo impide, y también hablar de las posibilidades que tiene el presidente actual, Luis Arce, de ser reelecto, pese a que se ha quedado con la sigla política, que hasta hace poco era la más poderosa de la política boliviana. Estamos hablando del movimiento al socialismo más. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y cuán consolidada está la oposición también? Porque decirlo así, hace un momento hablábamos de que las necesidades quizás no cuentan con esa responsabilidad política en Bolivia. Mire, una cosa es diferenciar el discurso ideológico militante como ha hecho el señor que me antecedió y otra cosa es hacer análisis político. Él puede decir todas las cosas, ¿no? Inclusive dicen mi comandante, él parece que es un amante, o sea, lo ama, lo idolatra a Evo Morales. Está en su derecho, es total legitimidad. Pero con base en eso no puede decir que Evo Morales puede ser candidato. Mire usted, aquí la situación obviamente constitucional, y creo que una famosa resolución 1010 del 2023 establece que no puede haber elección ni continua ni discontinua. Y otro factor importante para que se entere el señor que me antecedió, ya para que sepa cómo es el análisis político, justamente ayer el presidente del Tribunal Electoral, Óscar Hausendorff, le ha dicho de que todavía no han dado ellos una definición colegiada con respecto a la situación de Evo Morales. No se sabe todavía si Evo Morales es o no es candidato al momento que llegue. Obviamente las hordas de Evo Morales pueden llegar a La Paz y pueden hacer un desbarajuste como están acostumbrados a realizar, a hacer movilizaciones y ser violento y querer imponer, porque el señor que me ha antecedido habla desde la perspectiva de imposición, no de consenso ni de acuerdo a norma. Él es un síntoma de cómo el MAS de Evo Morales ha desinstitucionalizado Bolivia, su discurso de él. ¿Ya? Y la forma como se atreven, o sea, el atrevimiento y la forma como decir vamos a llegar y vamos a inscribir sí o sí. O sea, eso es violentar las normas, si es que las normas no lo permiten. Por tanto, aquí creo yo que la última palabra, probablemente una palabra, digámoslo así, institucional, la tiene el presidente del Tribunal Electoral, ya dentro de pocos días, para ver la situación de Evo Morales. Y más allá de lo constitucional también está lo legal. La condición jurídica de Evo con respecto a las múltiples denuncias que tiene por haberse metido sexualmente con chicas de menores de 18 años. Y eso este señor que me antecedió no lo dice, ¿ya? Porque, discúlpenme la palabra, muchos de sus militares son unos alcahuetes de Evo Morales en este sentido. Me voy a la parte de Arce. Luis Arce creo que tiene muy pocas probabilidades de ser reelecto, y un síntoma es que ayer el Pacto de Unidad también le ha quitado apoyo. Por otro lado, la oposición también está fragmentada y tiene muchas dificultades. No sabemos ahorita qué va a pasar en las próximas elecciones, quién va a ser el ganador, porque hay, como sigo insistiendo en esto, hay fragmentación en la derecha y hay fragmentación en la izquierda. Esa es la situación general que pasa ahorita en Bolivia. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos inmediatamente como se preparan los bolivianos para estas próximas elecciones presidenciales de agosto próximo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ahora sí vamos a hablar de esta grave crisis económica que va a marcar sin duda el proceso electoral en Bolivia. Acaba de comenzar con todo lo que se está dando en cuanto a candidatos y va a concluir el 17 de agosto en las urnas. La situación de la economía reduce las posibilidades de que Luis Arce sea reelecto, lo decíamos en el bloque pasado, mientras Evo Morales está proponiendo reducir el déficit fiscal. La oposición cuestiona este modelo estatista que se ha presentado durante el gobierno de Luis Arce. La creación de nuevas empresas estatales como siderúrgica, industrias de alimentos, una farmacéutica, en un contexto de escasez aguda de dólar, y ha sido el blanco de las críticas justamente de los demás políticos. Hugo Sandoval, continúo con usted
con el aspecto económico y todo lo mencionado que va a marcar sin duda alguna este proceso electoral? Bueno, para ser breves y contextualizar, Bolivia hace 20 años tenía una planilla reducida de funcionarios públicos que llegaban a casi 120.000 empleados. Hoy por hoy llega casi a 800.000 empleados. Es una planilla que en 20 años ha ido creciendo abismalmente y que ha generado pues un distanciamiento con lo que nosotros conocemos como el aparato productivo. Es decir, la única fuente de empleo es tener un carnet de militante y trabajar para el Estado, y se ha ido reduciendo la inversión en el aparato productivo nacional, que es pues la que en definitiva trae utilidades, trae dólares, trae intercambio comercial. Lo segundo que es importante hablar y decir es que durante estos 20 años la matriz extractivista no ha sabido aprovechar lo que les han dejado los gobiernos anteriores con respecto al tema de la explotación de hidrocarburos, y no ha habido más explotación, no ha habido más certificación de los mismos. Por tanto, hoy por hoy tenemos una reserva de gas casi nula, casi inutilizada, casi sin producto ni siquiera para el uso local. Ya no vendemos hidrocarburos al extranjero y por tanto pues tenemos una fuente de ingreso menor que se te ve también reflejada en la ausencia de dólares. Y por último, tenemos que hablar de que el aparato estatal, pues si bien ha crecido, pues no ha crecido en utilidades, no ha crecido en la generación de dinero, y lo que ha hecho más bien es utilizar dentro de lo interno los recursos de los bolivianos. Por ejemplo, los recursos de las personas que se iban a jubilar o se van a jubilar han sido transformadas en bonos, en fin, en dádivas económicas para el Estado, que pues no se reflejan por nada en el uso diario. Entonces, ¿qué tiene que venir ahora en adelante? Pues tiene que venir un recorte al aparato estatal, un recorte de sueldos y salarios del aparato estatal. Tiene que haber una nueva forma de redistribución económica, tanto en los gobiernos subnacionales para reinvertir en el aparato productivo, pero también tiene que haber ajustes como, por ejemplo, la eliminación de la subvención al diésel, que está frenando al aparato productivo. 70% del diésel boliviano que se vende va al contrabando externo y no se queda acá. Entonces, se justifica el eliminar la subvención al diésel boliviano. Y finalmente esto se va a poder hacer con un cambio de pensamiento, con un cambio de ideologías, pues tenemos que cambiar la matriz productiva, esa matriz extractivista que nos está destruyendo, y tenemos que invertir en los bolivianos que hoy por hoy viven en el día a día para evitar las consecuencias que ya se están viendo. Gente en las calles que tiene que intentar llevar un boliviano a sus casas sin saber si mañana van a poder adquirir un pan porque este está subiendo. Eso es lo que tiene que cambiarse este 17 de agosto, y eso no se lo va a poder hacer, pues en definitiva, eligiendo a uno más azul o uno más celeste, y me refiero a uno del movimiento al socialismo, sea de cualquier facción, porque van a venir con el mismo programa que durante 20 años nos ha llevado a esta crisis. Quiero conocer el criterio. También en un minuto le voy a dar la palabra a Daniel Rojas sobre la economía, y tomando en cuenta que Morales se ha convertido en uno de los grandes críticos del manejo económico que ha tenido Luis Arce actualmente. La misma pregunta se la voy a trasladar a José Peralta, luego de escucharlo a usted primero, señor Rojas. Adelante. Sí, todos somos conscientes realmente de lo que está sucediendo con la economía en nuestro país. Para nadie es fuera de la realidad que el gobierno que va a ingresar va a tener el trabajo duro de reactivar la economía en nuestro país, ¿no? En el programa de gobierno que tenemos con la cabeza de Evo Morales, el sector productivo está con la introducción de nuevos eventos biotecnológicos y que de alguna manera se pueda reactivar el sector productivo. En el tema de los minerales, yo creo que hay de alguna manera la minería ilegal. Yo creo que se pretende legalizar y de alguna manera hacer que los recursos también lleguen al Estado como corresponde, no como ahora. En el tema de los recursos naturales, recursos geopolíticos, como es el tema del litio, la industrialización con ganancias reales para nuestro Estado está también en el plan de gobierno. Sabemos que no va a ser difícil, y un factor que también es muy importante, lo mencionaba mi antecesor en el otro lado del panel, el tema de la austeridad, ¿no? Reducir el tema de algunas direcciones, algunos ministerios, donde de alguna manera hay gastos de uso. Incluso la austeridad
pido a los asambleístas nacionales, diputados y senadores y presidentes, rebajarse el sueldo y hasta que se reactive la economía. El tema de la importación de combustible es un talón de Aquiles para nuestro gobierno, y también realizar o eliminar el tema de la subvención gradualmente, inyectando también proyectos para todo el sector que se va a ver afectado con eliminar la subvención. No va a ser fácil, pero nosotros tenemos la esperanza que Evo, sin ser estudiado, en 14 años ha llevado a la cúspide económica de nuestro país, ¿no? Entonces hoy se puede demostrar que un tecnócrata, supuesto economista, no ha podido de alguna manera llevar o mantener la economía de nuestro país. Voy a una pausa comercial, debo pagar a auspiciantes. Enseguida volvemos, esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo, ¿quién es Andrónico Rodríguez, el aprendiz de Evo Morales, que quiere disputar la presidencia y jubilar, ha dicho, a los viejos líderes del MAS? Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en este panel. Daniel Rojas Montes de Oca, diputado nacional por el partido MAS. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. También voy a agradecer a Hugo Sandoval, vocero del partido Alianza Unidad. Gracias por haber estado con nosotros, señor Sandoval. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Un abrazo desde Bolivia. Gracias. Y también a José Peralta, analista político. Muchas gracias. Saludos a todos. Me despido, soy Ruth del Salto. Nos vemos en una siguiente emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas, NTN 24.